Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. El de la palabra a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD presenta la siguiente iniciativa que reforma los artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de flexibilizar su margen de gasto, excepcionalmente durante la crisis sanitaria y económica. El panorama económico que atraviesan las entidades federativas en todo el territorio nacional, derivado de la pandemia del COVID-19, presenta efectos devastadores. México se encuentra hundido en dos crisis, la sanitaria y la económica, debido al azote de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 que arremetió contra la salud y la vida de las y los mexicanos. El estancamiento económico registrado en los primeros 3 meses del 2019 siguieron 4 meses consecutivos de recesión, como ya anticipaban numerosas instituciones nacionales e internacionales antes de la aparición de la pandemia. Todavía en febrero del año pasado nadie podía imaginar ni remotamente lo que acontecería en el transcurso del 2020. Tras la implementación de medidas sanitarias para la contención del virus, entre las que destaca el confinamiento social en abril pasado, las familias y las comunidades en todas las entidades federativas padecieron en carne propia y en sus bolsillos los estragos devastadores del decrecimiento negativo del orden del 18.7%, reportado de abril a junio del 2020, un panorama desolador y dramático, solo comparable con el peor episodio económico registrado en la historia de México del año 1932, es decir, hace casi 90 años. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del 2020, el gobierno federal y los estados de la República Mexicana tuvieron menores ingresos que los estimados. Los ingresos petroleros fueron inferiores a 381,000 millones de pesos respecto a lo programado, y los ingresos tributarios quedaron 166,000 millones de pesos por debajo de lo proyectado. Lo anterior repercutió en una severa contracción de la recaudación federal participable de alrededor del 7.2%, lo que es equivalente a 107,716 millones de pesos. Lo anterior significó menor pago de participaciones a los estados y municipios, y aunque según la Secretaría de Hacienda fueron compensados parcialmente con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, se anticipa una escasez aguda de recursos en los gobiernos estatales y municipales para enfrentar las demandas en materia de salud y economía. Es por ello que las y los diputados del grupo parlamentario del PRD proponemos la presente iniciativa con el propósito de establecer que, por factores excepcionales como crisis sanitarias o económicas, cuando se prevea un balance presupuestario negativo, su restablecimiento se realice conforme al marco de la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios. Ello como parte de un plan de ruta inaplazable que reconsidera emprender un procedimiento de contingencia para detonar el mercado interno, con el objeto de sacar del socavón de menos del 8.5% a la economía nacional. Esto a partir de detonar el mercado interno a través de los estados y municipios. Lo anterior no se opone a la apuesta del gobierno federal para que el dinamismo de la economía estadounidense constituya el remolque de nuestra economía. El gobierno norteamericano instruyó una política de incentivos fiscales y redistribución del ingreso y el empleo que impactó favorablemente en la recuperación económica y el empleo. Y en efecto, la demanda externa catapultó las exportaciones mexicanas y generó un superávit histórico en la balanza comercial de 34,476 millones de dólares y de paso revitalizó las remesas de nuestros connacionales. No obstante, en el grupo parlamentario del PRD apostamos por detonar el mercado nacional para dar un alivio económico a las familias mexicanas a partir del desarrollo y el crecimiento nacional. Lo anterior
ante el escenario de pobreza en más de 10 millones de mexicanos, mayor desempleo, quiebra de miles y miles de empresas y una recuperación con muy escasas expectativas de crecimiento, con la iniciativa impulsamos la atención a la necesidad de flexibilizar excepcionalmente el marco normativo de la Ley de Disciplina Financiera con el fin de que dichos niveles de gobierno estén en posibilidades de afrontar coyunturalmente las necesidades que requieran sus poblaciones, sin dejar de observar los objetivos que fueron delineados en los programas de gasto de la Ley de Coordinación Fiscal. Esto abonará para que las entidades estén en posibilidad de atender las inevitables y urgentes demandas sociales de sus poblaciones en las más y diversas variadas, además de la salud u otras de carácter económico. Señalo que la propuesta se enmarca y cobra sentido en situaciones de emergencia económica o por razones sanitarias como la que actualmente estamos padeciendo por la pandemia provocada por el COVID-19. Lo que ha imposibilitado que las empresas, comercios, personas físicas que laboren en el comercio formal e informal puedan desarrollar su actividad sin riesgos de contagio. Es cuanto. Turnes a la